El senador Francisco Búrquez Valenzuela, que es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cursó la maestría en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y en el año 2000 fue presidente municipal de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Del 2003 al 2005 fue presidente del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional. Actualmente es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y ha sido integrante de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Recursos Hidráulicos y de Ciencia y Tecnología. Creo que la posición que ocupa actualmente el senador es estratégica para los temas que hemos tratado en el seminario, porque es en la comisión que él preside donde se encuentra, no se sabe qué tan viva, pero esperamos que mucho, una propuesta de revitalización de la legislación urbanística mexicana, así que le doy la bienvenida al senador Búrquez y le doy el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, don Antonio, a Víctor Ramírez y a Miguel Ángel Cancino también. Gracias por la organización de este foro, a todos ustedes por darnos la oportunidad de platicar sobre temas urbanos, sobre temas que todos los mexicanos vivimos cada vez que nos estamos concentrando más en las ciudades. ¿Qué queremos lograr con Hábitat 3? Primeramente, yo creo que tenemos que promover nuevos modelos urbanos capaces de enfrentar los retos de la vida en las ciudades del siglo XXI. Y aquí, yo les diría que estamos atrapados en un modelo que nomás no da más. Tenemos que reconocer el rotundo fracaso de los modelos urbanos de la segunda mitad del siglo XX, que todavía están vigentes. ¿Y por qué están vigentes? Porque los tomadores de decisiones, los legisladores, los gobernantes, los expertos, en su mayor parte vivimos directa o indirectamente del presupuesto público. Y el que paga manda. Entonces, se preserva un modelo que tiene décadas fallando, que no es capaz de brindar calidad de vida a la gente. El gran error del modelo urbano vigente, en mi juicio, es darle la rectoría de todo el desarrollo urbano al gobierno, cuando solamente debe de ser un actor, importante, pero un actor. Hace 100 y 500 años, qué curioso, sí sabíamos construir ciudades, incluso estaba en nuestro inconsciente cómo se hacían esas ciudades. Algo perdimos en el camino, pero si ustedes ven las leyes de las Indias y los reglamentos eran simples y no había tantos expertos y tampoco había tanto dinero. Y miren, los bienes raíces más valiosos urbanos, qué curioso, se hicieron para atrás, de la mitad del siglo pasado hacia atrás. Entonces, aquí lo vemos en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Nunca antes habíamos tenido tantas regulaciones urbanas y del financiamiento social, Infonavit, por cierto que es un elemento que al ser monopolio del financiamiento social hipotecario, también impone sus reglas. Y como todas las reglas impuestas, generan masificación, un one size fits all, como si todas las personas fuéramos iguales. Por eso hay que ver nomás el producto de la regulación en las viviendas de Infonavit, en los millones de viviendas de Infonavit que se han hecho y se siguen haciendo. Esas monoculturas, esos fraccionamientos de casas iguales, como si todas las personas fueran las mismas, como si no hubiera diversidad. Nunca había estado tan mal nuestras ciudades, a pesar de esas regulaciones. Los costos de la vivienda para la economía formal, como aquí en la Ciudad de México, son prohibitivos. La casa más barata es de 650,000 pesos. Y le ponemos tantas regulaciones y superficies mínimas, y le pedimos estacionamiento y esto y lo otro, para proteger a los ciudadanos, a las familias, y terminamos con esas acciones de intervenciones de gobierno, alejándolas a 2 o 3 horas de la ciudad. Y esto se vuelve una tragedia. ¿Y qué decir de los asentamientos irregulares, en donde mucho más que la producción formal de vivienda es la producción informal? La mayor parte de los mexicanos tienen que acudir al mercado negro de la vivienda
porque es ilegal generar espacios habitacionales para la gente de la economía informal. Y aquí pues vamos para atrás. Y quiero yo también, hablando de Hábitat 3, hacer algunos comentarios de la Carta del Derecho a la Ciudad. Palabras que andan de moda. Yo diría el acceso a la ciudad. Porque también cuando hablamos de derechos y empezamos a llevarlos a la ley, estamos hablando de grandes fraudes políticos. Cuando se ofrece algo para lo cual desde antemano se sabe que no se puede cumplir o que no hay claridad para cumplirlo y que no es un presupuesto, pues en la vida de los comunes, de los mortales, el que ofreció eso y tiene un contrato se va a la cárcel. Y a los políticos, por andar ofreciendo zanahorias a todo mundo con esta manga ancha en los derechos, pues no les pasa nada. El estatismo ha fracasado en términos prácticos, sociales y económicos y quedó de manifiesto hace 25 años. Pero con esta Carta de los Derechos Humanos, ingenuamente le estamos dando todavía más poder al gobierno y a los políticos. Yo soy un político y les digo, caray, cuídense de nosotros. Nomás vean lo que hacemos con la educación. Decía la OCDE que se requieren más recursos para educación. Espérame, no podemos hablar de más recursos cuando el problema es de modelo. El gobierno ha sido pésimo administrador de la educación, una educación masificante también, de one size fits all, de principios del siglo pasado, de producción en serie, como si todas las personas fuéramos las mismas. ¿Y qué decir de la salud? Donde la mitad de las consultas de las farmacias similares pues las están haciendo afiliados al Seguro Social porque nomás no los atienden. ¿Y qué hablar de seguridad, de justicia, donde la impunidad llega al 90 y tantos %? Y de la pobreza, pues aquí les voy a dar cifras. 907 mil millones de pesos destinados en programas sociales para abatir la pobreza, que se acaban de aprobar. ¿Y qué pasa con la pobreza? Coneval dice que en 2 años, 2 millones más de pobres. ¿Para qué sirve ese dinero? Y si yo agarro para hacer una aritmética simple y digo, le voy a dar 4,000 pesos al mes a todas las familias de los 11 millones y medio de personas en pobreza extrema, y me sale 151,000 pesos. Y entonces los otros 750,000 millones de pesos, ¿dónde se quedaron? En la intermediación política, en los gastos clientelares que sirven para llevar votos y mantener en el poder a los políticos. Y aquí no se salva ningún partido político. Entonces yo les digo, tenemos que cuestionarnos los modelos, y quiero decirles todo esto porque pues es lo que está pasando en el mundo. La gente, ¿por qué está enojada con los políticos? Porque no valemos el servicio que prestamos. Y entonces pues yo digo que el ciudadano debe ser el protagonista de las ciudades, no el gobierno. Se pretende presentar como una dicotomía la función social del suelo y el derecho a la propiedad y libertad del habitante, cuando tienen que ir juntas. No hay función social por culpa del egoísta propietario personal. ¿Y qué con los millones y millones de propietarios pobres? El debate es un debate de élites, no un debate de ciudadanos. Esta carta mancha de ideología política algo que debería de ser de urbanismo. ¿Quién decide el interés social, cultural y ambiental? Pues el gobierno y los políticos. Por eso es que está tan de moda, porque le conviene a la clase política este debate. Porque pues cuando la responsabilidad es del gobierno, pues el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Yo estoy en contra de los intereses económicos ilegítimos aliados al poder. Eso no es libertad económica. Si vemos los ricos de la revista Expansión, los 100 más ricos de México, todos están, no todos, perdón, una gran parte están ligados al poder político. Eso no es economía, eso es abuso, y eso para mí es clase política, adentro del gobierno o afuera del gobierno.
Los modelos del siglo XXI que están transformando la vida de las personas son sistemas abiertos, descentralizados, de colaboración voluntaria y de autogestión individual. Por lo tanto, flexibles para adaptarse a la diversidad humana, muy diferente a lo que estamos construyendo con haciendo de nuestras ciudades, y muy flexibles para adaptarse a un acelerado cambio. Nuestras ciudades están, y nuestros ciudadanos y nuestros habitantes, con camisas de fuerza que le impiden a nuestras ciudades, que son entes vivos, evolucionar de manera orgánica, natural, como un ecosistema. Son modelos del siglo pasado, de la producción en serie, del modelo T, de la sociedad uniformizada, de los modelos autoritarios de control jerárquico y de grandes regulaciones, que piensan que el político, el experto burócrata de los gobiernos, saben más que cada ciudadano. Ejemplos, pues la Wikipedia. Quien diga que no se puede crear un modelo urbano de este tipo, descentralizado, en donde los habitantes tengan más oportunidades de opinar y de tomar sus propias decisiones, pues habría que ver Wikipedia, ¿no? Cómo 80,000 usuarios aportando contenidos, pues logran hacer la enciclopedia del siglo XXI. Pues esos son los modelos. ¿Y qué decir de la economía colaborativa? Cómo pues la industria hotelera se está nutriendo de una nueva competencia, y ahora quieren que los hoteleros, que se les pongan regulaciones a aquellas personas que quieren rentar su cuarto o rentar su departamento o parte de su casa, o aquellas o en eBay o en Amazon o en hotel.com, donde ya no necesitas ni agencias de viajes, o Uber. Bueno, se le puso en la Ciudad de México el auto mínimo de valor es 250,000 pesos. ¿Por qué? Porque no quieren que este beneficio llegue a gentes más pobres que puedan pagar menos. Y esos son límites. ¿Por qué? Porque quieren preservar monopolios de concesionarios que están ligados al gobierno. En fin, el modelo urbano imperante, y el que muchos desde las esferas oficiales seguimos impulsando hoy en día, va en contra de todas estas tendencias en el mundo que empoderan al ciudadano como usuario, como productor, como habitante. Debemos innovar con un modelo de ciudades en donde todas las personas sean protagonistas, y al crear sus propias soluciones de acuerdo a sus posibilidades, gustos y preferencias, al vivir e invertir en las ciudades, contando con un gobierno que acompañe pero que no les imponga. Propongo que definamos un rol para el gobierno. Para hacer posible este modelo, necesitamos ver qué le toca al gobierno. Y sí, el gobierno es muy malo para hacer casi todo. Por eso necesita de la ayuda de los ciudadanos para tomar mejores decisiones. Y aquí lo del aeropuerto pues es una muestra, es un botón de muestra de estos miles. Por eso propongo que el gobierno se haga cargo del espacio público, del diseño, de la custodia, del mantenimiento, y lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Pues porque no le convenía la responsabilidad también de financiarlo. Pero que no se preocupe el gobierno. Las ciudades son tan nobles que si tú inviertes un peso en el espacio público, cuando hablo de espacio público son las retículas viales, los parques y las zonas de escurrimientos y ambientales. Es lo que es de todos, es lo que la persona en lo individual no tiene tiempo, porque en su lucha diaria por la vida, esto se tiene que ir planeando con 10, con 20, con 30 años de anticipación. Y además es el espacio común, es el espacio de todos. Qué mejor que el gobierno se haga cargo de él, pero aparte es autofinanciable. Los privados son los que aportan la parte que corresponde de su propiedad privada y la donan o la tienen que donar al espacio para conformar el espacio público, y también tienen que pagar lo que le corresponda en el costo de la infraestructura, algo que no hace el gobierno. Por esto están colapsando las ciudades, y el gobierno tiene que hacerse cargo de ese espacio público que es el espacio de todos. Si no, ¿para qué nos sirve el gobierno? Si ya ni siquiera eso está haciendo, pues entonces, ¿para qué lo queremos?
es autofinanciable porque por cada peso que se mete en espacio público, en un parque o en una red de agua o en unas banquetas, el valor de las propiedades aledañas o cercanas se multiplica por 5 pesos en promedio. Es maravillosa esa capacidad de las ciudades. Las ciudades son maravillosas para potenciar el talento de la gente. Propongo, por otro lado, que el gobierno se salga del espacio edificable. ¿A qué se dedica el gobierno? A ver qué está haciendo cada persona en su lote. Y propongo que se define una plataforma abierta a la autogestión de los ciudadanos en estos espacios edificables, en su propiedad, en la propiedad dentro de sus ciudades, que definan en este modelo tan solo las reglas indispensables para la seguridad de los habitantes. Y entonces, créanme que las ciudades tendrán mucho más flexibilidad y podrán empezar a ser construidas por sus habitantes, como tomando sus decisiones en su territorio. Y créanme que saldrán cosas mucho mejor que los engendros que estamos obteniendo con la sobreregulación. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Se le obliga en la Ciudad de México a toda persona que quiera construir o a quien quiera edificar su vivienda o comprarla, que tenga que invertir en un estacionamiento de automóviles, más de 100,000 pesos nomás con ese chiste. Y una persona que no tiene, como la mayoría de las personas de esta ciudad, automóvil. ¿Y quién es el gobierno para obligarlo a gastar 100,000 pesos? Pues no puede, no tiene esa persona, pues ya lo marginaste. Y hay muchas otras cosas adicionales. Esto tendría como resultado tan solo estas dos medidas. ¿Qué le corresponde al gobierno en el espacio público? ¿Y qué le corresponde en su libertad y flexibilidad del ciudadano en el espacio edificable? Tendría como resultado usos mixtos, cuando hoy no los hay porque están prohibidos. Mayor cercanía a todos los servicios, por lo tanto, volveríamos a ser barrios con diversidad humana. Tendríamos ciudades más compactas y densas porque la gente prefiere vivir más adentro. Tiene sus ventajas. Y no lo vamos a parar eso con decisiones de gobierno de limitaciones en polígonos de contención, porque eso lo único que va a hacer es elevar el precio de la tierra adentro, artificialmente. Tendríamos vivienda formal, mucha más vivienda formal. No estaríamos orillando a la gente a tener que ir a comprar y a ser presa del costoso, inseguro e incierto mercado negro de la vivienda, un mercado negro más grande, por supuesto, que el Infonavit, pero que el de la droga. Y a menores costos, movilidad peatonal, porque al gobierno se le ocurrió en su diseño urbano decir o pensar que las ciudades se mueven para los automóviles. Entonces tenemos ciudades totalmente desarticuladas, sin conectividad, en donde no hay vialidades de uso compartido, en donde se piensa que la movilidad va a ser a base de autopistas. ¿Dónde está el peatón, el diseño para el peatón? Y también esas ciudades, pues a diferencia de las ciudades del pasado, cuando sí sabían de diseño urbano, pues no tienen capacidad de evolucionar nuestras ciudades. No le puedes ir metiendo o no puede ir evolucionando hacia ciudades más compactas, con mayores densidades. Y les puedo mostrar un buen ejemplo, pues Nueva York se ha construido 5 veces Nueva York. ¿Por qué? Porque nació bien y en Nueva York se planeó décadas adelante, 10 veces el tamaño que tenía urbano y lo proyectaron y se diseñaron sus vialidades primarias, incluso a nivel cuadra. Tan sencillo como eso. Entonces tenemos dos opciones: o seguimos tratando de corregir el sistema obsoleto o nos adaptamos a la realidad del siglo XXI con un nuevo modelo. Seguimos pensando que son las ciudades quienes deben de adaptar, los ciudadanos quienes se deben de adaptar al modelo, o el modelo urbano es el que se tiene que adaptar al ciudadano y a esa gran riqueza de la diversidad humana. A esto yo le llamo un urbanismo humano. Y pues si quisiera pensar, si esto es en las ciudades, pues ¿qué le toca al gobierno en el territorio? Pues lo mismo. En la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pues definir las grandes infraestructuras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras y zonas ambientales que hay que preservar.
y no andarse metiendo en las vocaciones económicas y demográficas. Vamos dejándole a los ciudadanos de manera orgánica, en su vida diaria, prueba y error de qué funciona y qué no funciona, que vaya caminando hacia donde ellos quieran y no hacia donde quieren los expertos. Con eso, pues yo planteo unos lineamientos, unas alternativas para un nuevo modelo urbano, un modelo más enfocado al ciudadano y no a los burócratas que van a imponer con su visión un dogma o una manera de hacer las ciudades. Y respecto al aeropuerto, pues el gobierno tiende a dar soluciones desde su óptica, y el gobierno pues todo lo quiere resolver con programas burocráticos, con grandes presupuestos, con grandes infraestructuras. La política se ha convertido en un gran negocio y las grandes inversiones, además de vistosas, son lucrativas y son un gran incentivo para los tomadores de decisiones en el gobierno. El aeropuerto pues se hizo sin haber sido parte del Plan Nacional de Infraestructura que administra la SCT, sin una visión sistémica. El Plan Nacional de Infraestructura, que debería de ser el planteamiento logístico de movilidad de personas, de productos, de servicios, entre ciudades, entre regiones, de México hacia el mundo y del mundo hacia México, pues ese sistema tendría que tener una visión muy, muy urbana y comercial, pero no, está en manos de un constructor como la SCT. Entonces, el Plan Nacional de Infraestructura es una colección de proyectos totalmente aislados, desintegrados y de ocurrencias y de intereses y compromisos políticos. Pues el aeropuerto, esta gran inversión no estaba contemplada en ese Plan Nacional de Infraestructura. Por lo tanto, el aeropuerto no tiene un plan de desarrollo urbano. Sus impactos regionales y locales ahora los están queriendo completar. Y yo pues pongo y aporto que pues se me hace mucho un 30% de inversión, como nos dice, a lo mejor y sale en un 25%, Y pues yo creo que deberían de permitirse a los municipios que tienen su interés local, pues competir por ver qué alternativa es la mejor, y deberían de competir Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Puebla, Santa Lucía. Pues si Hermosillo, mi ciudad, que tiene 800,000 habitantes, tiene decenas de vuelos nacionales y varios vuelos internacionales, pues ¿por qué Puebla no puede tener su solución? ¿Por qué no puede tener el norte de la ciudad su solución? Si aquí la población es lo que sobra, el mercado sobra. Entonces yo creo que deberían de competir, y esto debería de ser un riesgo privado, porque el dinero público no tiene por qué andarse arriesgando en este tipo de proyectos. Y a lo mejor de manera natural salieran 4 aeropuertos, no nomás el de Santa Lucía. Yo tengo algunos compañeros que se han metido fuerte a esto, como el senador Víctor Hermosillo, y está totalmente de acuerdo con los compañeros. Además, bajar la inversión a una tercera parte o a una cuarta parte, pues implicaría que el costo de viajar, al menos por los derechos de aeropuerto, fueran una cuarta parte o una tercera parte. Y eso significa competitividad para las inversiones y por lo tanto para la generación de empleo de estas regiones. Pues tenemos muchas veces soluciones de país rico, soluciones centralistas, en donde el gobierno federal, sin tomar en cuenta a los estados y a los municipios, toma sus decisiones y las impone. Y quiero decirles que tenemos en puerta una grave crisis de las finanzas públicas. La deuda está imparable, 10% al año. Ya cada familia en este país debe 300,000 pesos. Cada niño que nace, 70,000 pesos, sin incluir deudas estatales y municipales. Los demonios están sueltos. El presupuesto está enfermo de cáncer, porque van creciendo las pensiones que no están cubiertas, que no tienen
recursos reservados y entonces el dinero de todos se está destinando y del presupuesto público cada vez más a este tipo de pagos. Y pues lo que va a pasar es que yo no creo que pasen más de 3 años en que venga una nueva crisis financiera. Tenemos que estar conscientes. Y en medio de esto, y oyendo los truenos, andamos tirando el dinero con inversiones faraónicas, pues esto nos dice mucho de la gran capacidad de maladministrar que tienen los gobiernos. Yo prefiero sistemas descentralizados de autogestión ciudadana y sí creo que el gobierno tiene un papel importante que hacer y llevar a cabo en el desarrollo urbano, que se haga cargo de lo más importante, de lo que ya nunca va a poder cambiar, que son las retículas viales, banquetas, calles, parques. Y de esta manera tendremos ciudades en donde podremos tener calidad de vida y serán ciudades que apuntalen los talentos de la gente. Muchas gracias.